en esta realidad social que nos toca vivir hoy. Vamos a ver si lo encontramos a Ale para poder sumarlo. Él está en Francia, produce en la industria vitivinícola, y un poco lo que queríamos consultar con él y poder debatir un ratito es cómo se ve afectada la producción, este tipo de producciones, por ejemplo, con esta situación que nos toca vivir hoy de coronavirus y de estar en cuarentena y de pérdida también, ¿no?, de muchos poder sobrellevar la situación que no solo nos toca en Argentina, también nos toca en Francia. Ale, buenas noches allá, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, Nahuel, acá estamos todos muy bien. Estamos todos muy bien acá. ¿Qué diferencia horaria tenemos? 5 horas. Acá 5 son las horas. 10 de la noche. ¿Cómo se vive esta cuarentena ahí? Bueno, la realidad es que nosotros estamos en un lugar que es bastante, quizás para algunos privilegiado, porque estamos rodeados de campo y de viñedos, donde estamos nosotros viviendo, ¿no?, con mi familia particularmente. Entonces, eso nos permite tener una vista un poco más agradable y agreste que quizás para algunos que no tienen esa posibilidad. Así que bueno, soy consciente de eso y un agradecido también. De alguna manera no quedaste atrapado en un departamento en Capital Federal y tenés una naturaleza que te rodea, una naturaleza modificada, pero que te rodea, en definitiva. Bueno, también hay un poco de bosque también. Hay un poco de bosque también, así que además de los viñedos, hay bosques naturales que aún se conservan. Es muy interesante la zona productiva, si se quiere, o el paisaje productivo de la campiña francesa. Yo tuve la posibilidad de poder recorrerlo con Alejandro en su momento, y es muy interesante ver cómo se pueden ir armando sistemas productivos con bosques intermedios y ríos y arroyos, siguiendo cierta continuidad biológica, ¿no?, en lo que son los bosques nativos allá, en el caso de Francia, por ejemplo, y no extensiones enormes de un monocultivo que no permiten movimientos de biodiversidad o mantener servicios de los bosques, ¿no, Ale? Eso es cierto. Acá lo que se ve mucho es un país que, digamos, hay mayor concentración de gente, pero a la vez los territorios son más reducidos. Así como vos bien decís que hay espacios verdes o refugios, u oasis, podemos hacer una comparación desde el punto de vista civil. Acá encontrás rotondas por todos lados, ¿no? Así como hay rotondas por todos lados, también hay muchos, digamos, Ale, ahí me dicen que te agaches un cachito porque se te ve de la nariz para arriba nada más. Ahí va mejor, ahí perfecto. Gracias, Sinclair. Decía que sí, que efectivamente hay muchos espacios verdes y se cuida mucho también. Hay una tendencia bastante importante para lo que son los productos orgánicos y biológicos, como se dice acá. Entonces, las personas prestan mucha atención a eso, y se ve mucho en los supermercados, que hay góndolas completas llenas de productos bio. Se pierde un poco la conexión. Sí, yo avisé igualmente que estás en un lugar bastante retirado y que la conexión puede llegar a resultar difícil por momentos. ¿Ahí me ves? Se perdió un poco la conexión, ¿no? ¿Ahí me tenés? Yo que a vos te veo perfecto ahora. Ahí te tengo, sí. Vale. Ale, y contanos un poco, digamos, cómo si está impactando en los sistemas productivos hoy esto de estar guardados o no notan la diferencia, o se siguen realizando actividades, digamos. Es una planta y un cultivo que requiere mucha atención y estarle atrás, así que ¿cómo esta situación los agarra? Mira, nosotros lo que ocurre, hace un rato discutíamos un poco sobre esto,
quizás desde el punto de vista agrícola los menos afectados son aquellos que están directamente involucrados en alimentar a la población. Entonces, en ese caso hay digamos, la cadena productivo-comercial está completa, en el sentido de que se produce y necesariamente tiene que llegar a los puntos de compra o de consumo. Entonces, eso es en cuanto a todo lo que son los elementos necesarios, básicos del día a día, ¿no? El vino, si bien es considerado también un alimento, no es un alimento de primera necesidad. Entonces, lógicamente, cuando se cierran, digamos, los puntos de consumo, hay un impacto directo sobre el negocio total, ¿no? Porque si bien desde lo agrícola el viñedo como tal no se detiene, hay que seguir haciendo las prácticas agrícolas necesarias para llegar a la época de cosecha y poder hacer todo lo que hacemos. Entonces, desde un punto de vista de la producción, eso no se detuvo. Lo que más se detiene es la parte comercial. Claro, el consumo, la demanda masiva del consumo vitivinícola por ahí, pero no el proceso de producción del vino en sí mismo, digamos. Se terminará copiando vino, en definitiva, si el mercado no lo demanda. Ahí me consultaba gente que está viendo este momento. Acá se habla mucho de las certificaciones, ¿viste? Lo que es orgánico, si es certificable. Me consultan allá en Francia, ¿existen certificaciones comunitarias o qué tipo de validación ambiental tienen los productos que generan en esos lugares, que ya por definición, de todas maneras, tienen un modelo un poco más empático con lo ambiental que acá en Argentina, que es mucho más extensivo el cultivo, ¿no? ¿Ustedes certifican o de qué manera? Nosotros estamos en proceso de ahora justamente, como te decía hace un rato, hay toda una gran tendencia que es que algunos lo podrán llamar una moda, otros lo podrán llamar una toma de conciencia, cuidados en la naturaleza y demás, pero la realidad es que nosotros particularmente estamos atravesando todo un proceso de reconversión de un viñedo que pasa a ser de estoy tratando de buscar las palabras es como una lucha razonable, vendría a ser una traducción medio extraña, a lo que es biológico. Entonces hay todo un protocolo a seguir en términos de aplicación de productos sanitarios, de fitosanitarios y todo eso se va completando a través de un calendario anual que luego te permite en 3 años tener como un certificado biológico, bio, que es como una guía de buenas prácticas sería, por ejemplo, de buenas prácticas agrícolas para poder, sustentar que el producto viene de alguna manera de un trabajo responsable sobre lo que es el entorno natural que rodea los viñedos. Sí, exactamente. Y todas esas guías están hechas por especialistas en este tipo de temas, y lo que ocurre en muchos de los casos es la eliminación de determinados productos, de determinados agroquímicos que tienen efectos o que podrían llegar a tener efectos sobre la naturaleza, sobre la contaminación de agua, sobre la salud, sobre la biodiversidad. Bien. Entonces se minimiza ese tipo de productos para utilizar otros que están hoy por hoy dentro de estas categorías bio u orgánicas y que son considerados como menos nocivos. Más amigables, sí, de alguna manera. Sí. Tal cual. Y hay algo por ahí que es interesante contarle a la gente que nos está viendo, es el tamaño de los viñedos allá. A mí me llama mucho la atención la superficie, son superficies que no son unas superficies enormes. No, exactamente. Justamente te iba mirá, me leíste un poco los pensamientos, años de amistad. Lo que ocurre también
también es que al ser las superficies más pequeñas, hay casas alrededor, hay colegios alrededor, hay escuelas alrededor, digamos, la población prácticamente está entre los distintos lugares, Pedacitos, parchecitos. como los parches, ¿no? Cuando pensamos no sé, en productores medios, no sé, en términos vitivinícolas de Argentina, no sé, tenemos que hablar de 30 hectáreas para arriba, Sí. más o menos. Pero podés tener productores que tengan de 100 hasta 1000, 1100, 2000. Enorme, claro. Enormes. Y ni hablar cuando vamos a otro tipo de cultivos. Pero acá no, en Burdeos puedes tener, no sé, nosotros tenemos 30, que explotamos 18, después otros que tienen 5, 4, y si te vas a la parte de Borgoña, pueden tener hasta hileras. Que ni siquiera hectárea. Ni siquiera alguna hectárea, digamos. Ni siquiera una hectárea, tienen 2 hileras que heredaron entre familiares de antaño, se fueron dividiendo las parcelas, y entonces hoy por hoy hay una persona que tiene 3 hileras, o no sé, un tercio hectárea, y bueno, entonces está todo mucho más concentrado. Y eso, digamos, de alguna manera genera, por un lado, me imagino que la unidad productiva o económicamente viable sea mucho más chica que acá, por ejemplo, ¿no? Que con un poquito de terreno vitivinícola vos puedas sustentar tu economía familiar, por ejemplo. Sí, eso a priori tiene lógica. Lo que también ocurre es que hay toda una estratificación en términos, si hablamos de lo vitivinícola, en términos de posicionamiento o del lugar donde uno está físicamente con su viñedo. Es como si habláramos de barrios de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Hay barrios que están mejor cotizados que otros. Claro. Como acá tenés viñedos que están en determinadas zonas que cotizan mejor que otras. Pero no porque cotizan mejor no solo a la compra, sino porque el producto final o el vino que se obtiene de esos lugares está estandarizado según, no sé, vinos base, después tenés vinos que si vienen de determinada zona, están un poco más arriba en términos de precio, y así sucesivamente hasta que llegás a los Grand Cru y, bueno, claro, como la elite que ya te da un precio de mercado muchísimo más alto el producto. Claro, por ejemplo, si yo te digo una hectárea de viñedo en Pauillac cuesta, no sé, puede costar alrededor de 2 millones de euros. Una hectárea de viñedo en Bordeaux, cualquier zona de Bordeaux, así que sea más estándar, puede llegar a, no sé, estar entre los 18.000, 22.000, 25.000 Es enorme, euros. claro. Entonces, ahí me consultan de vuelta, la gente por ahí no entendió esto de cómo es el territorio, en términos de que es heterogénea la dimensión territorial en cuanto a que vos tenés casas, escuelas, etcétera, inmersos en los sistemas de cultivo, ¿no? Es por eso, digamos, que el uso de agroquímicos allá, digamos, tiene que ser tiene un impacto muy directo, porque imagínate si vos colgás la ropa para secar al lado del viñedo, básicamente, al lado del viñedo, y entonces pasa el productor con el equipo de tratamiento y tenés más de 5 kilómetros por hora de viento lateral, te llena toda la ropa que acabas de lavar, te la llenó de productos. Pero para que la gente dimensione que es todo muy imbrincado, como es el modelo allá, digamos. Los sistemas pasan prácticamente por al lado de tu casa, por al lado de la escuela. Es como que, para tener una dimensión, en Francia hay aproximadamente 66 millones de habitantes en un tercio de la superficie de Argentina.
Están mucho más juntitos. Entonces están todos mucho más juntitos. Hay mayor concentración. Entonces no tenés esas distancias que, como en Argentina, si agarras la ruta 7 o si te vas de Buenos Aires a Pergamino, podés tener, no sé, kilómetros y kilómetros de campo y campo y campo y campo y vas a ver un casco metido a... No, acá tenés una rotonda cada 2 minutos. Viene una rotonda, tenés que agarrar la rotonda, vas a Sí, un pueblo, vas al otro. Y entre todas esas rotondas y está lleno de pueblitos, hay extensiones también grandes de cultivos como trigo, maíz, algo de soja, centeno, cebada. Pero en general las unidades productivas son mucho más pequeñas. claro. Sí, ahí me preguntan si usan glifosato en los viñedos. Sí, 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 se usa. Se usa En y Francia se bueno. usa también. ¿Cómo? En Francia usan también, digamos, glifosato para desmalezar. También, sí, el glifosato es una práctica agrícola bastante común, pero que bueno, que está muy hoy por hoy en boca de todos, Sí. justamente por todo lo que... Sí, apareció ahora, digamos, en los efectos que tiene la OMS, la EPA también salió a decir, etcétera, ¿no? Es un poco... Entonces han querido erradicar el glifosato, bajar los niveles. Lo que pasa que no es tan fácil. Bueno, quizás ese es otro debate, pero Es un debate, sí, sí. en términos productivos, el hecho de usar glifosato te permite usar menos horas hombre, menos tu tractor, menos combustible, rompes menos tu planta, rompes menos. Es decir, cuando vos tenés que pasar con una máquina para trabajar la tierra, necesariamente vas a enganchar un pie y te lo arrancaste, chao. Y ese pie lo tenés que reemplazar por otro, pero ya no es lo mismo. Entonces, Claro, es un debate de cómo optimizás sin perder, digamos, este tipo de también mejoras que te permiten. Sí. eficiencia económica, porque vos decís, bueno, ok, paso con glifosato, ya está, le pongo un poco y me ahorré horas hombre, me ahorré combustible, y entonces cuando todo eso tiene un impacto directo sobre tu producto final, y ya no hablo en términos químicos, sino en términos económicos, la gente tiene de alguna manera que poder vivir y llevar adelante un negocio. Entonces, Claro. es esa discusión también, es hasta dónde, ¿no? Sí, cómo después, ya en términos más políticos, cómo favoreces que se haga otro tipo de modelos, dándole beneficios impositivos, etcétera, para que ese margen de ganancia lo recuperes por otro lado y no por la aplicación, digamos, del agroquímico. Che, Ale, y por ejemplo, ¿cómo ves vos, digamos, ahora entonces, con este frenate de alguna manera, el modelo, digamos, se enfrió un poco, ¿no? En términos de poder vender, etcétera. Vos me comentabas que las modalidades digitales empiezan a tomar una dimensión un poquito más interesantes para reemplazar esta falta de que uno no puede salir de la casa, etcétera. Y vos me comentabas el caso de ustedes, cómo había crecido esa modalidad, ¿no? Sí, la modalidad digital creció estadísticamente en casi un 170% y he visto que estaba mirando que en Argentina también empiezan a aparecer aplicaciones o páginas web que concentran y reúnen productores, bodegas, vinotequeros, etcétera, ¿no? Para canalizar a través de un marketplace o de a través de un sistema digital. Sí, sí. Y bueno, y eso digamos, es algo que de alguna manera ya estaba ocurriendo. Lo que pasa que esto es como que los puso a todos tenés que aprender a la fuerza. ¿Aprendés o aprendés? Entonces, el hambre siempre es más astuta. Y en este caso la digitalización comercial para mí llegó como para quedarse. Cuando la gente vuelva otra vez a salir y vayan a los restaurantes, a la vinoteca, a los lugares
de cercanía y demás, todo eso va a volver. Pero todo lo otro va a quedar también como un terreno ganado que va a ser positivo. Sí, ahí mencionaste algo muy interesante que acá en Buenos Aires se está empezando a trabajar, que tiene que ver con esto de los mercados de cercanía y las producciones de cercanía. Y creo que Francia en ese aspecto tiene como un terreno ya explorado muy grande, ¿no? De tener estos mercados, ferias de cercanía, y me refiero a los productos que generan en las campiñas, digamos, que se ponen en vidrieras, si se quiere, en estos pequeños pueblitos y tienen mucho valor, ¿no? Y la gente consume eso. Y acá todavía, digamos, nos falta un poquitito de integrar estas producciones de cercanía, que son mucho más frescas, mucho más de estación y más de un laburo genuino, digamos, del que trabaja la tierra con sus manos, hacia un consumidor mucho más orientado a querer fortalecer eso, ¿no? En Francia, por lo que vi, tienen bastante camino recorrido ya en ese tipo de comercialización local. El francés en general es muy de salir e ir a las ferias del fin de semana, al mercado, a comprar sus, no sé, el pan, el queso, el pescado fresco, y, no sé, ahí es como vas a una feria y tenés de todo. Y también lo que ocurre es que en Francia las personas, esto es algo que también quería mencionártelo cuando se hablaban de las unidades productivas, de la cercanía y demás, es que las personas hacen mucho sus huertas en sus casas, en sus jardines. Entonces, yo creo que van a ver... Se nos colgó la conexión con Ale. A ver si se acomoda, pues justo estamos en una parte interesante de lo que es comercialización de cercanía. Como estamos discutiendo eso, vamos a ver si se puede volver a conectar. Justamente es uno de los temas que están en boga, ¿no? Empezar a ver un poco qué productos tenemos acá en el cordón frutihortícola de Buenos Aires o de grandes ciudades como Rosario, Mendoza, Córdoba, y fortalecer de alguna manera... Se le cortó, tiene muy mala señal ahí en el pueblito en el que están. Ahí estamos. Ahí está, ahí volvemos. Me estabas comentando esta cultura francesa de alguna manera de poder remitirse a pequeñas ferias o que acá no lo tenemos, o está queriendo avanzarse en ese sentido. Y eso siempre fue estar más cerca del productor, del laburo ese genuino del que vos hablás, donde hay un mayor, digamos, quizás hay otro tipo de conciencia productiva en términos de los productos que se usan para llegar con productos frescos y con la menor cantidad de uso de agroquímicos. Y quizás hay muchos que van a surgir de estas necesidades, porque muchos van a decir, bueno, como yo no puedo ir al supermercado, que ya es algo normal que se hace acá, es que cada uno tiene sus huertas y tiene sus tomates frescos, Claro, usan el espacio de tierra que tienen para producir algo, digamos, no lo consiguen. Y está bien visto, tener gallinas, y no es que sos no sé, no te van a mirar mal, al contrario, muchos van a venir. Nosotros, por ejemplo, le comprábamos a una vecina, le comprábamos la lechuga, los tomates, nos traía huevos, nos traía, no sé, los zucchinis, y lo que iba teniendo nos iba trayendo, y así es algo que tanto productores locales que venden en ferias como personas particulares que sí. de lo que producen aprovechan para dar, regalar o mismo también vender así. Sí, acá yo lo pienso, me imagino en la parte rural allá en Francia, pero también lo veo como en las grandes ciudades, ¿no? Gente que vive en un departamento, en Capital, en Palermo, etcétera, que es realmente complicado que puedan producir por ahí, aunque tengan una huerta en el patio, porque no tienen patio, ¿no? Pero sí es importante que puedan tener la posibilidad de consumir productos. Uno puede no tener pasto, pero siempre hay formas de rebuscárselas con cajones
Sí, no, yo digo pensando en cómo uno puede dinamizar que la gente de los cordones pueda integrar sus productos a la gente, digamos, de las ciudades donde están mucho más acotados en términos de cuánto pueden hacer, ¿no? Ahí mencionaba uno de los chicos que me estaba viendo que en Misiones están las ferias francas, donde se llevan a las pequeñas ciudades de Misiones los fines de semana productos de la chacra. Entonces uno va y compra productos frescos todos los fines de semana. Huevos, Sí. gallinas, pescados de las granjas acuícolas. Pero acá en Buenos Aires se perdió mucho eso. Digamos, la gran mayoría de las personas acá va al supermercado. Sí. No, es cierto que acá sí, estoy en vivo, estoy con bosques nativos, estamos hablando. Y bueno, no, para mí tener esa frescura de poder comprar alimento recién cosechado, porque se trata de eso también, que lo cortan en el momento, lo llevan a la feria, venden ahí en la feria, y así como hablamos de verduras, de legumbres, hablamos también de todo lo que es el pollo, hay un montón de cosas que Y es muy lindo, forman parte. tiene un folclore un poco eso, ¿no? Hay mucha gente menciona que en Santiago del Estero también, en Rosario se está avanzando en eso. Yo creo que es una buena ganancia poder empezar los que tienen posibilidad de fomentar este tipo de comercialización de productos de la gente que está en los alrededores de las grandes ciudades. Sí, yo creo que así como el mundo digital vino para, digamos, ya está cada vez más instalado, también yo creo que mucho de todo esto va a surgir y la gente va a volver y va a readoptar estas nuevas comportamientos, si se quiere, de comprar productos frescos y de hacer, digamos, de moverse menos, de salir, de no tener que ir y recorrer, no sé, subirse al auto, sino simplemente ir caminando. El folclore del francés es el pan, el queso, el vino. Esas tres cosas son las básicas. Son las básicas, sí. Bueno, acá el asado sería el básico los fines de semana, por ahí para los que no son veganos ni vegetarianos, pero creo que el vino también ya está en la mesa de los argentinos hace varios años y seguirá siendo así. Bueno, Ale, no sé, era para charlar un poco, bastante claro el panorama, digamos, de cosas que se pueden lograr, digamos, pensando un poquitito en términos de producciones y incorporarlas a la realidad de una ciudad más grande. También queda claro que lo digital de alguna manera viene para quedarse en términos de cómo adquirir y consumir productos. También creo que eso va a ayudar de alguna manera a las cadenas de comercialización a que sean un poquito más eficientes y se pierda menos recursos y los productos lleguen con un valor menor al consumidor. Y nada, esperemos que ya esta pandemia vaya pasando para poder salir también un poco a disfrutar de un mercado como de un bosque, como una reserva natural, para llenarse un poco de energía. Lo digo en mi caso, que estoy acá en casa y no puedo salir. En el tuyo sé que podés salir a caminar todos los días. Claro, y tanto bien nos hace la naturaleza, ¿no? Exactamente, y si un poco las charlas que siguen ahora desde Bosques tienen un poco esa óptica, esto lo digo para todos los que nos están viendo. Seguramente esta semana estemos en conversaciones con el ciclo de Sin Gente No Hay Ambiente y en esta relación que tenemos los seres humanos. Quizás es decir que estar lo más tranquilos posibles en toda esta situación. Sé que quizás para algunos es más difícil que para otros, pero estos son oportunidades para ser creativos, para mejorar como individuos, como personas, en lo personal y en lo colectivo, y para también
quizás prestar la atención a muchas de las cosas que hemos dejado de lado a lo largo de nuestras vidas, y que podamos hoy por hoy volver a decir, bueno, le voy a empezar a dar bola un poco a esto que lo había dejado de lado. Pero bueno, eso. Es un momento para pensar, ¿no? Reflexionar un poco y poder, digamos, comenzar de alguna manera con la cabeza un poco más fresca y con los objetivos más en claros. Y como si vos, Ale, buscando cosas que quizás uno en esta vorágine del día a día, del modelo que no puede frenar un minuto, hoy nos da de alguna manera brusca ese tiempo para poder estar pensando, que en definitiva creo que gran parte del tiempo no lo usamos para pensar, y pensar es una de las cosas más preciadas que podemos hacer también en esta vida, ¿no? Exacto. Si tenés una opción, no tenés ninguna opción. Ahora que no tenemos opción, es aprovecharla también. Bien, Ale. Bueno, saludos a la familia por allá. Gracias a todos los que nos escucharon. Seguimos con las charlas de los miércoles y los sábados. Ale, mil gracias por atendernos, ponerle el pecho a esto. Y nada, esperemos vernos y reencontrarnos en breve.